Mi esposa me fue infiel y quería dejarme sin nada. El comienzo de la traición. Mariana siempre había sido una mujer hermosa, con una mirada que podía cautivar a cualquiera. A sus 35 años, su vida parecía estar resuelta, un esposo que la adoraba, un hogar cómodo y un trabajo estable como abogada. Sin embargo, detrás de su sonrisa perfecta y su vida aparentemente ideal, algo oscuro comenzaba a crecer en su interior. Carlos, su esposo, era un hombre tranquilo, de buen corazón, pero siempre había tenido una cualidad que Mariana encontraba insufrible: su tamaño. No se refería solo a su altura, sino a una falta de virilidad que siempre la incomodaba. A pesar de su amor por él, nunca pudo dejar de compararlo con las expectativas que había formado a lo largo de los años, con sus amigos y con lo que veía en las películas. Su esposo, aunque muy cariñoso, era todo lo contrario a lo que ella había imaginado que sería su hombre ideal. Un día, en una fiesta entre amigos, conoció a Samuel, un hombre de 40 años, fuerte y carismático. A diferencia de Carlos, Samuel no era solo atractivo, sino que poseía una confianza inquebrantable que Mariana nunca había visto en su esposo. Al principio, solo intercambiaron unas palabras, pero algo en su mirada y en su risa hizo que Mariana se sintiera diferente. A medida que avanzaba la noche, la conversación se hizo más íntima, y pronto, ambos se encontraron caminando juntos hacia un rincón apartado. En ese momento, Mariana se dio cuenta de que estaba más allá de la simple atracción. Lo que sentía por Samuel era una mezcla de deseo y poder. Se sintió viva, deseada y, por primera vez en años, capaz de controlar su destino. Esto será algo que jamás olvidaré, pensó mientras se alejaba con Samuel, sabiendo que en su mente ya había trazado un plan que cambiaría todo. Los días que siguieron estuvieron llenos de un gusto prohibido. Mariana mantenía su relación con Samuel en secreto, disfrutando de cada encuentro a escondidas. Mientras tanto, en su hogar, Carlos no podía ni sospechar lo que sucedía. Su mundo seguía igual de tranquilo, ajeno a las sombras que se cernían sobre él. Pero lo que más disfrutaba Mariana no era solo el placer físico, sino el poder que sentía sobre Carlos. Cada vez que él la abrazaba o le decía cuánto la amaba, ella pensaba en lo pequeño que era en comparación con los hombres con los que había comenzado a interactuar. Su frustración crecía, y más que cariño, le empezaba a parecer que Carlos era una especie de juguete roto que nunca podría cumplir con sus expectativas. Una tarde, mientras cenaban en su casa, Carlos le hizo un comentario sobre lo bien que se veía últimamente. «Te veo muy bien, Mariana. Estás radiante», le dijo, sin imaginar que cada palabra de admiración le dolía más a ella. Mariana le sonrió de manera fría, como si fuera un cumplido más que se debía recibir. Sin embargo, dentro de ella, una voz cruel comenzó a hablar: «¿Te das cuenta de lo poco que vales? Estás a punto de perderlo todo». Fue entonces cuando, sin pensarlo demasiado, le respondió con un tono burlón: «¿Sabes, Carlos? No es solo lo físico. Es tu falta de ambición, tu poca seguridad. No eres como los hombres con los que me estoy relacionando. Hay algo en ti que me ahoga. Es como si estuvieras bien con quedarte pequeño, como si no quisieras luchar por más». Carlos se quedó en silencio, intentando asimilar sus palabras, pero Mariana notó la herida en sus ojos. En el fondo, un poco de culpa apareció en ella, pero enseguida fue reemplazada por una sensación de poder. Sabía que tenía el control de su vida, y la vida de su esposo, en sus manos. A medida que pasaban los meses, Mariana seguía con Samuel, mientras su relación con Carlos se volvía cada vez más tensa. A veces, se quedaba mirando a su esposo y se preguntaba si alguna vez lo había amado de verdad, o si todo había sido una mentira desde el principio. Los recuerdos de sus primeros días juntos, cuando todo parecía perfecto, se desvanecían en la niebla de su frustración. Mariana comenzó a trazar su plan con más claridad. Ya no se trataba solo de la infidelidad, su objetivo era mucho mayor. Quería dejar a Carlos sin nada, sin amor, sin dinero, sin autoestima. Sabía que su esposo confiaba en ella, y esa era su mayor ventaja. Lo que iba a hacer sería devastador, pero Mariana sentía que era lo que necesitaba para liberarse. Aprovechó cualquier momento de debilidad de Carlos para presionarlo emocionalmente. Lo ridiculizaba por sus inseguridades, por sus pequeñas fallas, y cada vez lo veía más y más hundido. Pero lo que más disfrutaba era ver cómo él comenzaba a dudar de sí mismo, cómo su mundo se desmoronaba poco a poco sin que él pudiera hacer nada al respecto.
Una tarde, mientras Carlos se preparaba para salir de viaje por trabajo, Mariana decidió actuar. Le dejó una carta en la que decía que ya no lo amaba, que había conocido a alguien más y que sentía que su relación estaba condenada al fracaso. Además, dejó entrever que no quería seguir compartiendo sus bienes con él. Quería la casa, quería todo. Mariana sabía que este golpe sería tan fuerte que Carlos quedaría devastado. Pero para ella, ya no había vuelta atrás. Lo que había comenzado como un simple juego de ego se había convertido en su mayor deseo, tener poder absoluto sobre su vida. La carta dejó a Carlos roto. Durante semanas, estuvo buscando respuestas, intentando comprender qué había sucedido. Pero Mariana ya había dado el siguiente paso. Estaba lista para deshacerse de él por completo. En los días que siguieron, Carlos intentó hablar con ella, rogarle que reconsiderara, pero sus palabras caían en oídos sordos. Mariana ya había tomado la decisión, se iba a quedar con todo. Para él, no quedaba nada. Pero a medida que pasaban los días, una sombra de duda comenzó a infiltrarse en la mente de Mariana. ¿Realmente había ganado? ¿Había logrado lo que quería, o se estaba arrastrando hacia algo mucho más oscuro que no podía prever? Está por llegar, y Mariana se enfrenta a la posibilidad de que lo que ha construido sobre mentiras y manipulaciones podría desmoronarse más rápido de lo que cree. Los próximos movimientos de Carlos, su propia traición y la amenaza de perder lo que creía haber ganado podrían cambiarlo todo. Mariana pensaba que su vida después de la separación sería un camino libre de obstáculos, pero lo que no anticipó fue el juego mental en el que se había metido. Mientras se adentraba más en su relación con Samuel, la sensación de poder comenzó a desvanecerse lentamente, como la niebla disipándose al amanecer. Carlos, lejos de desmoronarse como ella esperaba, comenzó a recuperar su confianza de maneras que la sorprendieron. Una mañana, después de semanas de silencio absoluto, Carlos llegó a la casa. Mariana lo vio desde la ventana, vestido de manera más formal de lo usual, con una postura erguida, casi como si estuviera de vuelta en una batalla, listo para enfrentar lo que viniera. En sus manos llevaba una carpeta, una que Mariana no pudo identificar al principio, pero que inmediatamente captó su atención. ¿Qué haces aquí?, preguntó Mariana, con una sonrisa forzada, como si aún controlara la situación. Quiero hablar. Y esta vez no te voy a dejar ir tan fácilmente, dijo Carlos con firmeza. Había algo diferente en su tono, algo que nunca había escuchado antes. Mariana se tensó. Ella había dejado de ver a su esposo como una amenaza, pero ahora, al escuchar su voz tan segura, algo en su interior comenzó a inquietarse. Carlos no era el hombre que había estado manipulando. Parecía un hombre renovado, uno que finalmente entendía las piezas del juego en el que había sido arrastrado. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando la carpeta que Carlos había traído. Carlos la abrió lentamente, como si quisiera darle tiempo a Mariana para que se diera cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir. Dentro de la carpeta había documentos, pruebas de que ella había estado engañándolo durante meses. Fotos, mensajes y hasta grabaciones que había obtenido sin que Mariana se diera cuenta. En ese momento, entendió que él no era tan tonto como había creído. Esto es lo que he estado recolectando mientras tú jugabas a ser la reina del castillo, dijo Carlos, con una frialdad en su voz que Mariana jamás había escuchado. Mariana sintió un nudo en el estómago. Se dio cuenta de que había subestimado a su esposo. Creía que lo tenía controlado, que había jugado con él hasta convertirlo en su marioneta. Pero ahora se enfrentaba a un hombre que, aunque golpeado, había despertado de su letargo. Un hombre dispuesto a recuperar lo que le quedaba de dignidad. Capítulo 7. El juego cambia. Carlos no solo había recolectado pruebas, sino que también había consultado a un abogado, y los documentos que tenía en la carpeta eran los primeros pasos para iniciar el proceso de divorcio. Lo que más sorprendió a Mariana, sin embargo, fue su falta de desesperación. En lugar de buscar venganza, Carlos parecía más enfocado en mantener su tranquilidad y estabilidad, algo que hasta ese momento, ella le había negado. No te preocupes, Mariana. No te voy a quitar nada, por ahora. Pero tú tampoco vas a quedarte con todo sin consecuencias, dijo él, dejando claro que había comprendido perfectamente el juego de poder que ella había estado jugando. Aún te queda mucho que aprender sobre la gente que subestimas. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Había algo en esa mirada de Carlos que la hacía sentir vulnerable, algo que nunca había visto en él antes. Y, por un momento, una semilla de duda comenzó a germinar en su mente. ¿Qué pasaría si me quedo sola, sin Samuel, sin Carlos?, pensó. Había estado tan enfocada en su venganza que nunca se preguntó qué ocurriría cuando las piezas comenzaran a caer. Carlos, por su parte, ya no era el hombre que la había aceptado con todos sus defectos. Ahora, él tenía un plan, y Mariana ya no era la que lo controlaba. Lo que había comenzado como un juego de poder estaba evolucionando rápidamente en una batalla real por su futuro, y esta vez, Carlos no estaba dispuesto a perder. Capítulo 8. La decisión final. Los días siguientes estuvieron llenos de tensiones. Mariana no podía dejar de pensar en los documentos que Carlos había encontrado, ni en las palabras de él. Se sentía acorralada, como si ya no pudiera seguir controlando la narrativa. Samuel, aunque un apoyo emocional y físico durante este tiempo, parecía ser solo un consuelo temporal, una distracción de la creciente presión que sentía. Por primera vez, Mariana comenzó a dudar de su relación con Samuel. Si bien él le había dado lo que Carlos no podía, algo en su interior le decía que Samuel no la miraba con la misma intensidad que al principio. Lo que había sido un juego excitante de desobedecer las reglas ahora se sentía como una cadena, y, lo peor de todo, parecía que había perdido algo que nunca imaginó que valoraría, su propia independencia. Decidió que tenía que tomar el control de la situación. Ya no podía seguir siendo una víctima de sus propios juegos. Así que, una noche, le pidió a Samuel que se encontraran. Le dijo que necesitaba algo más serio, algo que no solo fuera un escape de su vida en casa. Samuel, algo confundido pero dispuesto, aceptó. Cuando se encontraron en un restaurante elegante, Mariana le habló claro: necesito más que solo pasión, Samuel. No quiero seguir perdiendo el tiempo con alguien que no sabe lo que quiere. Mi vida está dando un giro, y no quiero quedarme atrapada en algo que no me llena. Samuel, aunque afectado por la frialdad de sus palabras, entendió el mensaje. Su relación llegó a su fin, sin grandes discusiones, como si todo fuera parte de un plan ya escrito. Capítulo 9. El viento cambia. Carlos, por su parte, tenía claro que el proceso de divorcio no iba a ser fácil, pero estaba dispuesto a pelear por lo que le pertenecía. Durante las siguientes semanas, sus conversaciones con Mariana fueron tensas. Ella intentaba mantener una fachada de control, pero él ya no era el hombre inseguro que había sido antes. En cada conversación, él le recordaba que, aunque había cometido errores, su corazón nunca estuvo lleno de maldad, y que él no quería destruirla, sino buscar su propia paz. El divorcio se convirtió en una guerra emocional, pero Carlos comenzó a recibir el apoyo de amigos y familiares que, finalmente, veían lo que él había estado pasando en silencio. Mientras tanto, Mariana se encontraba sola en su casa, atrapada en la quietud de una vida que había construido sobre mentiras. El poder que había sentido durante tanto tiempo se desvaneció, y las sombras de sus decisiones comenzaron a acecharla. Capítulo 10. El último paso. Mariana se encontraba sola, mirando al horizonte desde la ventana de la casa que una vez compartió con Carlos. A lo lejos, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo todo de naranja. En ese momento, se dio cuenta de que su victoria no había sido tal. Aunque había conseguido el divorcio, aunque había dejado atrás a su esposo, algo en su interior le decía que había perdido más de lo que había ganado. Los recuerdos de los momentos felices, las risas, el amor que alguna vez hubo, comenzaron a regresar con fuerza. Y aunque ya no podía retroceder, una pequeña parte de ella deseaba haber hecho las cosas de otra manera. Al final, lo que había ganado no era lo que pensaba. El verdadero poder, ahora lo entendía, no era el control sobre los demás, sino sobre uno mismo. Y en su obsesión por destruir a Carlos, había destruido partes de sí misma que quizás nunca podría recuperar.